Profesor, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Lucía Araceli Vigomechan y les voy a presentar, les voy a exponer lo que es mi monografía que lleva por título Auditoría Farmacéutica. Antes de poder iniciar con la exposición, les voy a proyectar un video. Uno de los problemas con los que me encuentro en el día a día cuando hablo con farmacias, con farmacéuticos, con los que trabajamos, con los que podemos trabajar, es que realmente en muy poquitos casos, pero muy pocos casos, nos encontramos que realmente el farmacéutico tiene objetivos en su trabajo, en el día a día o a nivel anual. Y si no hay objetivos, realmente es muy difícil poder anticiparse, poder planificar, poder aventurarse a poder solucionar cualquier tipo de problemas de la realidad de la farmacia. El hecho de que no haya objetivos de alguna forma limita muchísimo la evolución de la farmacia y está abocada a que la farmacia vaya un poco en función de por dónde vaya el tiempo, la situación, la coyuntura económica o la coyuntura social. Pero realmente, ¿cómo se consigue poder tener unos objetivos claros y precisos? La única manera realmente es auditar, es diagnosticar la situación de la farmacia. Yo sé que realmente la palabra auditoría en el mundo de la oficina de farmacia da un poco de miedo, porque ha habido muchos auditores, muchos consultores que realmente han hecho un trabajo justo. Justo, cuando digo justo, digo que no es muy allá. Realmente creo que una auditoría bien realizada es una base sólida para poder empezar a planificar y a objetivar realmente el futuro de lo que queremos conseguir en nuestra empresa. ¿Cómo se hace una auditoría? ¿Cómo desde Medifor podemos proponernos hacer una auditoría? Evidentemente, para hacer una auditoría hace falta hacer un estudio externo y un estudio interno de la farmacia. A nivel de estudio externo es claro, hay que conocer el consumidor que compra o no compra en la farmacia a través de un geomarketing, hay que conocer la competencia, con qué valores tiene, con qué realidades se mueve y, por supuesto, encuestar al consumidor para ver qué necesidades tiene, qué demandas requiere, satisfechas o no satisfechas en los lugares de compra habitual. A través de este estudio externo podemos empezar a trabajar también la parte interna, la realidad de la farmacia a nivel económica, los KPIs fundamentales, la evolución que está teniendo en las diferentes categorías, el merchandising, la exposición, el surtido que la farmacia pueda tener, el equipo, cómo está, motivado, no motivado, cómo está organizado y, por supuesto, la estrategia que el titular pueda tener o pueda plantear que debería tener. Con toda esta información, que es una información variada, pero al final completa, podemos conseguir de alguna forma realizar un análisis DAFO con sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que podemos empezar a trabajar ya con la farmacia para poder trabajar estrategias y a través de las estrategias un poco de las inversiones que la farmacia pueda realizar, trabajar con los objetivos que vayan mucho más allá de lo que es una evolución de lo que ocurre el año anterior, sino objetivos que estén mucho más planteados en base a las prioridades y las necesidades que la farmacia a través de un plan va a poder un poco implantar o implementar. Bueno, cuando la farmacia ha planteado los objetivos, las estrategias, es el momento de definir reparto de responsabilidades, inversiones realmente que la farmacia tiene que trabajar para poder afrontar estos objetivos y hacer una hoja de ruta con un cuadro de mandos para poder hacer un seguimiento. Realmente esto es un plan estratégico y esto cualquier empresa, para mí, que tenga avisos de poder anticiparse a cualquier problema, debería tener. Muy importante también, por supuesto, que los objetivos y la estrategia estén muy alineados con todo aquello que suponga los valores que la empresa, que en este caso la farmacia, quiera tener. Con todo esto, efectivamente, podemos trabajar de una forma mucho más sólida y desde Medifor podemos ayudar a que podamos trabajar con vosotros en base a esta planificación, con objetivos, con estrategias, en base, lógicamente, a esta auditoría que previamente hay que realizar. Bien, como acabamos de ver en el video, se puede pues mencionar, decir que tanto las farmacias públicas o privadas son un ente fundamental para la sociedad, ¿no? Pues a través de ella podemos adquirir insumos, medicamentos, instrumentos que pueden ser para el beneficio de nuestra salud. Ojo que no solamente para combatir algunas enfermedades o dolencias, sino al contrario, para nuestra salud, ¿no? Ya sea para la nuestra o para la de algún familiar.
Si bien es cierto, para que toda empresa, pero ya llevándolo al ámbito de la farmacia, cumpla con sus objetivos, es necesario seguir un plan estratégico. Pero ¿cómo saber si ese plan estratégico está funcionando? ¿No? Se tiene que realizar lo que es una evaluación constante para ver si es que hay deficiencias, para ver si estas pueden ser mejoradas o pueden ser cambiadas, ¿no? Y esto se logra pues a través de la realización de una auditoría. Es por ello que realicé esa presente, la monografía que les voy a exponer, en el cual decidí pues dividirla en 3 capítulos. El primer capítulo hablará todo lo relacionado a auditoría farmacéutica. En el segundo capítulo les voy a hablar acerca de una norma muy importante que nos habla acerca de lo que es en sí las auditorías, que es la norma ISO 19011, que su última modificación fue en el 2018. Y en el tercer capítulo, pues, les hablaré acerca de la persona encargada de llevar el proceso de monitoría, de auditoría, que en este caso, pues, es el auditor, ¿no? Tenemos el primer capítulo titulado Auditoría Farmacéutica, donde encontraremos lo que es su definición, sus objetivos, la importancia, los beneficios, tipos, normas y fases pues, que tiene una auditoría farmacéutica. En la definición, según Chapman, define a la auditoría como el brazo operativo de control de gestión y constituye un instrumento clave para el mejoramiento de la calidad con base en indicadores referenciales conocidos como estándares. Bueno, en sí la auditoría vendría a ser lo que es la realización de procedimientos, ya sean evaluativos, preventivos, con el fin de emanar medidas correctivas o realizar lo que son mejoras continuas. También hablamos de los objetivos de la auditoría, ¿no? Entre ellos, pues tenemos apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de las actividades mediante ya sea análisis, evaluaciones, recomendaciones. También lo que busca una auditoría farmacéutica, pues, es conseguir y mantener estándares de buena práctica, así como también detectar, evaluar y corregir problemas relacionados con los medicamentos. Y pues el objetivo más importante, más principal, es mejorar la gestión de servicios, asegurando una atención farmacéutica óptima. También encontramos la importancia de la auditoría farmacéutica. ¿Por qué es importante? Porque a través de la auditoría farmacéutica podemos conocer el cumplimiento de objetivos, políticas, procedimientos, controles, y así pues proporcionar una evaluación de desempeño del trabajo realizado, ¿no? También ahora encontramos los beneficios de la auditoría. ¿Cuáles son, en qué beneficia a una farmacia realizar este tipo de auditoría? Pues para poder implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad, así como también conocer el estado en el que se encuentra ese sistema de gestión de calidad. Y la más importante, creo yo, ahora, o hoy en día, es incrementar la autoconfianza del personal, ¿no? Como mencioné, también íbamos a hablar acerca de los tipos de auditoría. Si bien es cierto, hablando de auditoría es un tema bastante amplio que tiene muchos tipos de auditoría. En este caso yo he considerado 4, el cual los he dividido en 2, que son de acuerdo a la instancia que la realiza. Tenemos a la auditoría interna y a la auditoría externa, ¿no? A la auditoría interna también se le llama auditoría de primera parte, que es aquella pues que se realiza por la misma institución. El objetivo de este tipo de auditoría es conocer cuál es el desarrollo de sus propios procesos para poder modificar o mantener el sistema según sean los resultados. Cabe resaltar que en este tipo de auditoría también se puede contratar una empresa externa para que pueda auditar, pero esta empresa va a seguir los protocolos, las normas que la misma empresa a la que se va a auditar le va a plantear, ¿no? Van a seguir las normas de esa empresa. Y en cambio, en la auditoría externa, o también llamada auditoría de segunda parte,
es aquella que realiza una institución a otra, ¿no? El objetivo es verificar el desarrollo e implementación de sus planes. Esos planes mayormente son los planes de calidad, ¿no? Y también se establece lo que es el cumplimiento de las cláusulas contractuales de calidad. Y el segundo, pues, es de acuerdo a la necesidad. Aquí yo creí conveniente realizar una comparación entre estos dos tipos de auditoría, que tenemos la auditoría periódica y la auditoría inducida. En la auditoría periódica, ese tipo de auditoría se rige a un cronograma, ¿no? Algo que ya va a estar programado, que se va a realizar de manera periódica, que ya hay una fecha establecida, una hora establecida. En cambio, en la auditoría inducida no va a haber ningún cronograma, ¿no? Va a ser una auditoría no periódica. En la auditoría preventiva, el accionar, pues, es prevenir y corregir algo que puede estar por ahí fallando. En cambio, en la auditoría inducida, el accionar es diagnóstico y propositivo. ¿Qué se va a diagnosticar? Pues los hechos frente a algún suceso, ¿no? Que ya más adelante lo voy a mencionar. Como mencionaba también en la auditoría periódica, es de acuerdo a programación, algo que ya está establecido, una fecha, una hora. Y en la auditoría inducida es de acuerdo a un requerimiento. ¿Por qué a un requerimiento? Ahí voy. Es de acuerdo porque de repente hay un área y hay objetivos impuestos por un hecho eventual, algún caso en específico que de repente ha sucedido, y eso es lo que se va a diagnosticar, a lo que se va a revisar. Y en cambio, en la auditoría periódica, el área y objetivos elegidos son por conveniencia, como lo vuelvo a repetir, para saber qué se puede prever y qué se puede corregir dentro de esa área. En la auditoría periódica también obedece a un marco de referencia y responde a una programación, a diferencia de la auditoría inducida, que se basa en la investigación de un hecho y pues responde a un caso incidental. En ambos tipos de auditoría se puede manejar en auditoría interna o en auditoría externa, así como también ambas van a cerrar en un informe final y recomendaciones. Pero ojo aquí, en el caso de la auditoría inducida, las recomendaciones van a estar relacionadas al caso en específico en sí que ha llevado a realizar esa auditoría. También tenemos lo que son las normas de la auditoría farmacéutica, ¿no? ¿Qué es lo que se va, o qué normas se debe conocer para realizar esta auditoría, ¿no? Que tenemos la primera norma, que es la ley número 28173, que es la ley del trabajo del químico farmacéutico del Perú, pues que regula el trabajo de dicho profesional para cualquier sector, ya sea público o privado. También tenemos el reglamento del establecimiento farmacéutico, que regula las buenas prácticas. Tenemos la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Esta ley se aprueba en el año 2009. Otra de las normas de esa auditoría tenemos el reglamento del establecimiento farmacéutico, que fue aprobado en el año 2011 con Decreto Supremo 014-2011 SA. En este reglamento se certifica el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio. Tenemos también la norma, que es la Ley General de Salud del Perú 26842, y por último y no menos importante, la Ley 27657, que es la Ley del Ministerio de Salud, que establece pues al MINSA como ente rector del sector salud. También observamos las fases de la auditoría. En esta parte nos dice que sin importar el tipo de auditoría que se vaya a realizar dentro de, en este caso, la farmacia, se debe seguir al pie de la letra cada fase. En este caso, son seis fases. La fase de planificación, de preparación, de ejecución, análisis y discusión de los resultados,
reunión de cierre y se finaliza con un seguimiento. A continuación les voy a hablar acerca de cada una de ellas. En la fase de planificación, pues tenemos que en esta fase se identifica y determina los criterios con los que se va a auditar. ¿A qué se refiere con los criterios? Se refiere a las condiciones indispensables. Es decir, que sin ellos no habría pues auditoría y deben ser establecidos con exactitud. En el caso de la programación, se refiere al número y fechas para realizar auditorías. ¿Cuántas auditorías van a haber al año? ¿En qué fechas se van a realizar? ¿No? Para la realización de las auditorías se puedan realizar en un tiempo determinado. También en el caso de la frecuencia, cada qué tiempo, si va a ser de manera mensual, anual. Con respecto a los alcances, ver si lo que se audita, ver si se audita, por ejemplo, toda la institución o solamente parte de ella. Y en lo que se refiere a la duración, ¿cuánto tiempo me va a llevar a realizar esta auditoría? Que por lo general puede durar hasta 2 días. Tenemos lo que es la fase de preparación. Para esta fase hay 4 pasos. La primera es analizar la documentación sobre la institución que se va a auditar, ¿no? Identificar el objetivo de la auditoría, con qué fin se va a realizar la auditoría. Confirmar la fecha de auditoría según la programación. Y por último, pues listar los elementos a verificar que van a ser objeto, ¿no? Pues de la auditoría. Tenemos también la fase de ejecución. En esta fase se verifica lo que es el cumplimiento de la gestión de calidad. Digamos que se puede subdividir en 2. En la reunión de iniciación, que es donde se establece la comunicación con los auditados. En esta fase, pues vamos a verificar en la reunión de iniciación la preside el auditor, quien va a liderar el grupo. Suele ser una reunión bastante breve y se evita lo que son las discusiones. En el caso ya de la realización de la verificación, el propósito de esta es comprobar que existe un sistema de calidad, ¿no? Pues que este funcione adecuadamente o si posee errores y cómo afectan estos errores en los servicios que se brindan. También tenemos análisis y discusión de los resultados. Si es que son varios auditores, se requiere una previa revisión de manera individual, ¿no? Se revisa lo que es toda la información y cada quien presenta un informe. Luego se analiza entre todos se analiza todo lo que han podido encontrar y de ello van a realizar un primer análisis, ¿no? Como lo mencioné, en un principio debe ser de forma individual y luego entre todos los auditores. ¿Con qué fin? Con el fin de relacionar las evidencias de los datos que puedan ser verificados por todos en sí. Y por último tenemos la reunión de cierre, que nos dice que se debe elaborar un informe escrito que debe ser de lectura ágil, corta, concisa y clara, ¿no? Este primer informe pues se redacta y se discute de manera colectiva, en conjunto con todos los auditores, haciendo énfasis en los elementos ausentes, se ofrece alternativas, acciones correctivas. En este caso, pues, el auditor explicará los elementos que considere de interés, presentar evidencias y justificar el hallazgo, ¿no? Y en cuanto al informe final, pues, va a presentar, como mencioné, los resultados encontrados, si no hay conformidades en algo, si hay que, pues, acciones correctivas, si hay que mejorar algo, las conclusiones y los anexos, pues, ¿no? En este caso, los anexos se podría decir que va a presentar evidencias concisas
¿no? De los errores que hayan podido ser encontrados dentro de esta auditoría. Y por último tenemos la verificación del cierre, ¿no? En este caso se requiere, pues, primero se va a verificar los cambios solicitados, ¿no? Se requiere o se sugiere planear una nueva auditoría, que se considera una nueva auditoría, pero solamente esta nueva auditoría sería para verificar los cambios que se solicitaron en la auditoría anterior. Hay algunos autores, pues, que consideran que la auditoría se cierra cuando se cumplen las acciones correctivas. Bien, ahora sí, hemos concluido con el primer capítulo. Les voy a hablar acerca del segundo capítulo de la norma internacional ISO 19011 del 2018, donde les hablaré acerca de conceptos básicos de auditoría, de los principios y de lo que es una gestión de auditoría. Bueno, los conceptos relativos a la auditoría. Bueno, antes de pasar a los conceptos, quiero mencionar que esta norma pues brinda lo que son lineamientos para todos los tipos, tamaños de organizaciones, ¿no? Y que se debe adaptar de acuerdo al programa de auditoría. En ese caso, ya hablando de los conceptos relativos a auditoría, ¿cómo define este tipo de, esta norma, la auditoría? Pues lo define como un proceso sistemático, un proceso independiente, documentado, para obtener evidencias, objetivos y poder analizarlos, ¿no? En cuanto a los criterios, lo define como un conjunto de requerimientos usados como referencia y se compara con la evidencia que se ha encontrado. Las evidencias, en este caso, lo define como registros, declaraciones de hecho y todo lo que es verificable. En el caso de hallazgos, lo define como los resultados de la evaluación de la evidencia, ¿no? Todo esto pues ya ha sido recopilado frente a los criterios, ¿no? Y estos hallazgos van a indicar conformidad o no. En el caso de las conclusiones, lo define como una salida de una auditoría, ¿no? Ya esto sea después, obviamente, de analizar los objetivos y de haber revisado los hallazgos encontrados. En cuanto a programa, lo define como un conjunto de una o más auditorías, ¿no? Ya esas han sido planificados en un tiempo determinado con un propósito, con un fin. Luego tenemos los participantes de la auditoría. Tenemos que son 3 participantes: el cliente, el equipo auditor y el auditado. Teniendo como cliente a la persona o la organización que solicita una auditoría. El equipo auditor es aquel que tiene una o más personas que llevan a cabo una auditoría, ¿no? Puede incluir auditores en entrenamiento también. Dentro de este equipo de auditor vamos a encontrar a 2. Al experto técnico, que es aquella persona pues, que va a poseer conocimientos específicos, experticia relacionada con la organización, las actividades, los procesos, los productos o el servicio que se va a auditar, ¿no? Y bueno, y el auditor pues es la persona que lleva a cabo ya en sí la auditoría. Y el auditado pues es la organización que va a llevar que es auditada. Luego tenemos lo que son los principios de la auditoría. Tenemos que la auditoría se fundamenta en un número de principios, lo que debe ayudar a hacer de la auditoría una herramienta efectiva, confiable, ¿no? Para ello se siguen principios que tienen como base 7 principios. El primero es la integridad, que es el soporte del profesionalismo del auditor, ¿no? En este caso, se refiere a que el auditor pues, debe desempeñar su trabajo de manera ética
imparcial y siendo sensible ante cualquier influencia, ¿no? La presentación imparcial, que tiene la obligación de notificar con veracidad y exactitud todos los hallazgos, las conclusiones, los informes, con comunicación veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Como tercer principio tenemos el cuidado profesional, ¿no? Que se refiere a la aplicación de diligencia y el juicio auditar. Es decir, que en este caso el auditor debe tener la habilidad de realizar juicios racionales en todas las situaciones de la auditoría. Como cuarto principio tenemos el principio de confidencialidad, que se refiere a la reserva en el uso y protección de la información. Es decir, que los auditores deben proceder con reserva en este tipo de información, ¿no?, que se ha encontrado. Como quinto principio tenemos la independencia, donde nos dice que los auditores deberían ser independientes a la actividad que se va a hacer auditada, ¿no? Es decir, que deben actuar de manera libre y sin conflicto de interés. Enfoque basado en evidencia. Se refiere a que la evidencia de auditoría debería ser verificable, tiene que tener un sustento. Y el enfoque basado en riesgos se refiere a que en la auditoría se debe considerar los riesgos y las oportunidades. En lo que respecta a una gestión de un programa de auditoría, ¿no? Se dice que el alcance de un programa de auditoría debe ser basado en la funcionalidad, en la complejidad, en el tipo de riesgos y oportunidades y el nivel de madurez de los sistemas de gestión a ser auditados, ¿no? El programa de auditoría debe considerar aspectos como objetivos organizacionales, las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes, las cuestiones internas y externas relevantes y sobre todo la seguridad de la información y requerimientos de confidencialidad. Así también pues se debe incluir información, como lo mencioné anteriormente, como objetivos y riesgos y oportunidades. En este caso, en la norma ISO se plantea lo que son objetivos del programa de auditoría. ¿Cuáles son estos objetivos? Pues los objetivos del programa de auditoría están establecidos para orientar la planificación y la realización de esas auditorías. Como primer, entre los objetivos se pueden incluir, pues, identificar lo que son las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y el desempeño que se pueda tener, ¿no? Evaluar la capacidad del auditado, tanto para determinar el contexto y determinar los riesgos y las oportunidades, así como para identificar también e implementar las acciones de su direccionamiento. Otro objetivo es tener la conformidad a todos los requisitos relevantes. ¿Qué tipo de requisitos o a qué me refiero? Aquellos que son legales, reglamentarios, compromisos de cumplimiento, ¿no? Así también otro objetivo es obtener y mantener confianza en la capacidad de un proveedor externo, determinar la continua adecuación, idoneidad y eficacia del sistema de gestión del auditado. Y por último, pues evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión, ¿no? Así como también hay objetivos, también se deben plantear riesgos y oportunidades del programa de auditoría. En este caso hay riesgos y oportunidades relacionados con el contexto del auditado, que pueden ser asociados con el programa de auditoría, y estos pueden afectar el logro de los objetivos. Dentro de los riesgos asociados tenemos la planificación. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, se puede fallar en el establecimiento de los objetivos relevantes en una auditoría, ¿no? En el caso de los recursos, pues no se puede contar con el tiempo puede ser insuficiente, el equipamiento y el entrenamiento para el desarrollo del programa de auditoría. En el caso de la selección del equipo del auditor,
Por ejemplo, la competencia insuficiente para llevar a cabo la auditoría. Tenemos la comunicación. ¿A qué se refiere como la comunicación como un riesgo? Puede ser que los procesos o los canales de comunicación no sean efectivos. En el caso de implementación como riesgo, por ejemplo, la mala coordinación de las auditorías dentro de un programa, el control de información documentado, se refiere a la mala determinación de la documentación requerida necesaria. En el caso del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría y la disponibilidad y la cooperación pues, de la empresa que se está auditando. En cuanto a las oportunidades, se pueden plantear oportunidades para mejorar el sistema de gestión de auditoría, como por ejemplo, permitir múltiples auditorías, minimizar tiempos y distancias, igualar el nivel de competencia, ajustar las fechas de auditoría con la disponibilidad del personal, pues, auditado, ¿no? Auditado. Bien. Ahora pasamos al tercer capítulo, como les mencioné. Ahora les voy a hablar acerca de la persona encargada de realizar las auditorías, en este caso, el auditor, donde les mencionaré el perfil de un auditor, los requisitos que se debe cumplir, el rol y qué es lo que audita, pues, ¿no? El auditor, valga la redundancia. Como sabemos, el auditor es aquella persona profesional que se dedica a trabajos de auditoría, habitualmente con libre ejercicio de una ocupación técnica. Esa es la auditoría, pero en sí, bueno, el auditor es la persona pues encargada que lleva a cabo una auditoría. Para que esta persona pueda realizar la auditoría debe seguir con un perfil, ya sea la formación académica, su formación como auditor, su experiencia laboral y la experiencia pues en auditorías. En este caso, una formación profesional debe tener su formación profesional en salud relacionada con la materia o la situación que se va a auditar. Tiene que tener formación de posgrado en gestión de calidad y auditoría, experiencia asistencial y cumplir una serie de requisitos que es un perfil ya más que va por lo ético, como por ejemplo la responsabilidad, la capacidad de análisis, la ética, la imparcialidad, la sujeción a códigos y normas, confidencialidad, prudencia, amabilidad y la disposición, pues sobre todo para trabajar en equipo. También tenemos algunos requisitos que debe tener el auditor, como por ejemplo su nivel de posgrado en auditoría, que ese diplomado pues tiene que tener como mínimo a 600 horas académicas, ¿no? Que debe ser otorgado por una universidad, que debe estar pues reconocida por SUNEDU, ¿no? La experiencia profesional asistencial, que debe ser de 10 años como mínimo, no tener resolución ejecutoriada por responsabilidad ya sea ejecutiva, administrativa, ni sentencia civil o penal, y no tener pliego de cargo ejecutoriado. También debe cumplir con una serie de roles, ¿no? En este caso, el auditor farmacéutico, como por ejemplo, ordenar e imprimir cohesión a su labor, estudiar las normativas, las normas que mencioné anteriormente, ¿no? Por ejemplo, un auditor farmacéutico debe conocer la ley del químico farmacéutico, la ley del MINSA, la ley del medicamento, todo ello, la misión, los objetivos, políticas, estrategias y planes y programas de trabajo. También pues otra parte de uno de sus roles es controlar recetas emitidas de acuerdo a las normas de vigencia, detectar irregularidades en lo que son las recetas, hacer el seguimiento de las prescripciones,
realizar pues lo que es un control cruzado entre el diagnóstico del paciente, contenido de las recetas, la indicación y la cantidad de las unidades prescritas, así como también pues evaluar la calidad de los registros de administración de la medicación provista, proceder al recupero de los medicamentos que ya no son administrados, y por último, pues verificar el cumplimiento por partes de prestadores de los convenios suscritos cuando se trata de patologías moduladas. También tenemos, por último, ¿qué es lo que audita, no? Valga la redundancia, el auditor. Audita las gestiones logísticas. Gestión de las funciones logísticas. ¿A qué se refiere esto? A que dentro de las principales funciones, al control de inventarios que se lleve adecuadamente, a los procesos operativos de almacén, al transporte y distribución de mercancías, a la trazabilidad, que se refiere a la capacidad de rastrear todos los procesos, ¿no? Desde la adquisición, digamos, de la materia prima hacia el consumidor final, y la logística pues inversa. También audita lo que es un proceso asistencial, una mejora continua de calidad, continuidad y coordinación de asistencia, y lo que es la gestión y control de acontecimientos adversos, ¿no? Que esto se refiere a qué hacer mediante algún hecho imprevisto. Bueno, hasta ahí he llegado al fin de lo que es la monografía. Luego de ello, se ha podido llegar a la conclusión de que la auditoría de farmacia busca conseguir y mantener los mayores estándares de buena práctica apropiadas a una determinada situación. Como segunda conclusión, a través de una auditoría farmacéutica se puede detectar y formular recomendaciones sobre las áreas a mejorar y proporcionar información comparativa de la misma a los profesionales, ciudadanos y administración sanitaria. Como tercera conclusión, pues para una correcta auditoría se debe tener en cuenta los principios, pues son una herramienta efectiva y confiable para el soporte de las políticas de gestión y controles. 4, sin importar el tipo de auditoría, las fases deben ser cumplidas en su totalidad. 5, el auditor debe ser fundamentalista, debe poseer conceptos amplios y flexibles para poder interpretar la realidad cambiante de las instituciones. Y como 6, llegué a concluir que la auditoría farmacéutica permite realizar auditorías en la prescripción farmacéutica de acuerdo a la correlación diagnóstico, dosis, cantidad de medicamentos, ¿no? Esto de acuerdo en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, que pues regula el ejercicio del químico farmacéutico. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.